SUV, con espacio de sobra para llevar a toda la familia, un gran maletero y motor híbrido enchufable. Este es actualmente uno de los coches más demandados por el mercado, es decir, por vosotros. Y por eso hoy vamos a comparar a dos de las grandes referencias en este sentido. Toyota RAV4 versus Ford Kuga. ¿Cuál es mejor compra? Pues hoy vamos a descubrirlo. Estás en Diario Motor con el patrocinio de quecochemecompro.com. Así es, amigos, nuestros dos protagonistas de hoy son claras referencias en el segmento. Sin embargo, no podrían ser más diferentes a nivel estético, y eso que cuentan con dimensiones muy similares. El modelo de Toyota es un coche que lleva ya unos cuantos años con nosotros, que ya sufrió su primer restyling en 2022, pero que se mantiene bastante fiel a su filosofía original, dado que está envejeciendo francamente bien gracias a su anguloso diseño, lo robusto del conjunto y ese plus de agresividad e incluso deportividad que le confieren el abundante uso de aristas y ángulos rectos. Frente a él tenemos un Ford Kuga cuyo diseño es mucho más estilizado, que consigue camuflar mucho mejor su tamaño y que entiende la deportividad de un modo distinto, mucho más urbanita. Recién actualizado, a diferencia del RAV4, en el Kuga sí que se ha apostado por un cambio estético de gran calado con respecto a su antecesor, permitiéndole así ganar enteros en modernidad y presencia. Así que de primeras, teniendo en cuenta solo su estética, ¿qué modelo os gusta más a vosotros? Venga, que quiero veros en los comentarios. Pasemos ahora a hablar de interiores, un aspecto donde vamos a encontrar ciertas similitudes, pero sobre todo importantes diferencias entre el RAV4 y el Ford Kuga. Así que después de este apartado, quiero que me digáis cuál es vuestro favorito. Toyota RAV4. ¿Qué nos encontramos aquí dentro? Pues a nivel de diseño ya veis que es un modelo, digamos, veterano en el segmento. Sin embargo, sigue teniendo una estética moderna que está muy bien trabajada a nivel de funcionalidad y que además hace que todos los elementos y todos los equipamientos que tenemos aquí dentro instalados, la verdad que están muy a la mano. En cuanto a calidad de construcción, pues en términos generales es un coche que usa materiales sencillos, no tenemos demasiado lujo, demasiados materiales premium, pero sí que tenemos un nivel muy alto de solidez y robustez. Por ejemplo, en la zona superior tenemos plásticos mullidos. Aquí una especie de tapizado que es gomoso, que tiene incluso un contraste con el pespunte en color rojo, pero no deja de ser también un plástico de tipo mullido. Y ya en la zona intermedia e inferior tenemos numerosos plásticos duros, pero lo que os decía anteriormente, todo tiene una construcción muy sólida, muy robusta, no tenemos ruido, no tenemos ningún tipo de desajuste y en marcha este coche tampoco tiene ningún crujido que denote alguna pérdida de calidad o algún desajuste en toda la composición del habitáculo. Y esto mismo sucede también con el volante, donde tenemos un tapizado en símil de piel de muy buen tacto, con un más o menos correcto mullido, y todo el ajuste de los botones, que son botones físicos, pues la verdad que es muy agradable al tacto y todo cuanto tocamos hace que una vez que nos sentamos al volante de este coche sea muy fácil encontrar todos los elementos y todos los mandos habituales, porque aunque tenemos una pantalla táctil, la mayoría de botones son de gran tamaño, de fácil localización y sobre todo muy ergonómicos. ¿Y cómo es el interior del Ford Kuga? Pues acompañadme y os lo enseño, porque si bien tenemos una receta bastante similar, como os decía, hay algunas diferencias que sí que marcan distancias entre un modelo y otro. En primer lugar, a nivel de diseño, y aunque esto es a nivel de gustos, sí que es verdad que este Ford Kuga, que se acaba de actualizar muy recientemente, pues ofrece una visión algo más moderna, algo más tecnológica que la que encontramos en el SUV japonés. Pero la tecnología os la explico ahora después y voy a centrarme ahora en la parte de materiales y construcción. Y aquí es donde más similitudes encuentro con el SUV de Toyota, porque tenemos en la parte superior diferentes plásticos de tipo gomoso, mullidos, también en la zona intermedia. Aquí tenemos esta suerte de moldura en símil de madera, pero que es plástico, y en la zona intermedia y baja ya aparecen los primeros plásticos de tipo rígido, aunque sí que verá que aquí tenemos para apoyar las piernas un plástico de tipo gomoso que emula la piel con un pespunte muy bonito en color blanco que le dan un punto extra de calidad. Pero os voy a decir algo, y es que la percepción de solidez, de robustez, es muy similar que la que encontramos en el modelo de Toyota. Es decir, todo tiene una construcción bastante sólida. Y al volante de este coche también se nota. Pero sí que es verdad que a la hora de, cuando llevamos ya algunas horas más con este coche y lo vamos conduciendo y pasamos por diferentes firmes, lo que percibimos es que los materiales, la calidad de los ajustes, quizá no es tan sobresaliente como la que tiene Toyota. Porque este tipo de molduras, si veis aquí, tienen algún que otro crujido y es fácil
que se perciban ese tipo de sonidos cuando pasamos por zonas un poco rotas a nivel de baches. En cuanto al volante, pues sí que me atrevo a decir que la calidad de la piel, aunque sea sintética, empleada en el aro, es de mayor calidad que la que ofrece Toyota. También tenemos una bonita costura en color blanco de contraste, pero es en el interior donde tenemos esta pieza en negro piano, además en una zona muy sucia, muy fácil de arañar porque está a las manos y la vamos a utilizar frecuentemente, y el tacto de los botones y el manejo de los botones me parece de peor calidad que la que, por ejemplo, nos ofrece el Toyota RAV4. Así que en términos generales, pues si bien en materiales y ajustes creo que hay, digamos, una especie de empate técnico entre un modelo y otro, sí que es verdad que a nivel de diseño y sobre todo de tecnología, como os voy a explicar a continuación, creo que el Ford Kuga aventaja claramente al Toyota RAV4. Dentro del apartado tecnológico, en el RAV4 nos encontramos con un cuadro de instrumentos digital de 12,3 pulgadas y un sistema multimedia de 10,5 pulgadas. Ambos ofrecen una experiencia de uso correcta, sencilla y con la información que necesitamos siempre disponible. Sin embargo, es justo señalar que ninguna de estas pantallas destaca ni por la calidad de los gráficos ni tampoco por la personalización. Para los amantes de la sencillez es la mejor forma de entender la digitalización, pues todo se gestiona de una forma ergonómica y en apenas unos minutos te has adaptado al completo a su funcionamiento. Y para quienes busquen una experiencia más completa, Toyota apuesta por la fórmula más práctica, que es dejarlo todo en manos de tu teléfono móvil, gracias a la disponibilidad de Apple CarPlay y Android Auto. En el caso del Kuga, tras la reciente actualización sufrida, descubrimos cómo ha ganado bastantes puntos en infoentretenimiento, poniendo a disposición de sus ocupantes un cuadro de instrumentos digital de 12,3 pulgadas y un sistema multimedia de 13,2. Sin llegar al nivel de experiencia que ofrece, por ejemplo, un Mercedes, la interfaz SYNC 4 de Ford destaca por una alta calidad en los gráficos, un manejo que resulta sencillo y un nivel de personalización bastante superior al que ofrece el RAV4. A mayores, también tenemos disponible Apple CarPlay y Android Auto. Eso sí, en términos de ergonomía, el SUV de Ford queda por detrás del modelo de Toyota, pues el Kuga integra el grueso de sus mandos en la pantalla táctil central, lo que indudablemente supone cierto nivel de distracción durante la conducción a poco que queramos manipular el clima o el sistema de sonido. Y ahora analicemos uno de los puntos fundamentales en todo coche de vocación familiar, y me refiero a las plazas traseras, empezando por el RAV4. Abrimos la puerta y lo que nos encontramos aquí es un ángulo de apertura que, bueno, no es el mejor que podemos encontrar en este segmento, ya que está lejos de esos 90 grados ideales que nos permiten tener mucho espacio libre para manipular cualquier cosa en el interior. Aún así, yo me coloco en una posición natural y tenemos una anchura correcta. También tenemos un pilar C que la verdad que con esta ventanilla no es vertical, pero sí que nos permite, por ejemplo, poder manipular un cinturón de seguridad o una sillita para niños sin tener que dejarnos aquí la cabeza, y con esta anchura también nos permite manipular cualquier cosa en una posición realmente cómoda. Y dicho esto, vamos para adentro y a ver cómo vamos de espacio en el RAV4. ¿Y cómo vamos de espacio aquí dentro? Pues os voy a explicar. En primer lugar, con el asiento del piloto puesto para una estatura como la mía, que es de 1,80 m, encuentro que tengo mucho espacio para meter los pies debajo del asiento, es decir, puedo ir muy cómodamente con los pies debajo del asiento. Para las rodillas, pues tengo 4 dedos hasta tocar al respaldo que por cierto está muy acolchado, por tanto, incluso tocando el respaldo no va a ser nunca incómodo. Y en la cota de la cabeza me quedan unos 5 dedos, así que la verdad que en estas plazas traseras, por lo menos en las laterales, tenemos mucho espacio disponible, si bien aquí el brazo siempre va a ir tocando la puerta, es decir, siempre tengo que llevarlo apoyado para ir en una posición cómoda, no tenemos demasiada anchura. En cuanto a la plaza central, pues me coloco en ella y os cuento. El asiento es notablemente cómodo, no llega al nivel de las plazas laterales, pero lo considero muy similar. Podemos poner los pies encima de una plataforma que además está acabada en material plástico para que así podamos meter los pies de una forma cómoda. Yo tengo un 45 de pie y prácticamente puedo poner los pies completamente encima para no molestar a los asientos laterales, y el único punto a lo mejor mejorable lo tenemos en el hecho de que el respaldo es realmente duro. Eso sí, tenemos igualmente unos 5 dedos hasta llegar al techo, por lo que aquí 2 adultos y un niño pueden viajar cómodamente. Además tenemos una alternativa a nivel de regulación, que
que es esta que estáis viendo aquí. Y es que los asientos, aunque el mecanismo no es el más sofisticado del mundo porque es la palanca con la que lo abatimos, pero nos permite regular la inclinación del respaldo, que también está dividido en proporción 60-40. Dicho esto, ¿qué más tenemos aquí? Pues amenidades, es decir, comodidades para las plazas traseras. En primer lugar, tenemos un reposabrazos de generoso tamaño con doble portabebidas. También tenemos doble salida de aireación regulable tanto en caudal como en dirección. Además, también tenemos doble puerto de carga USB tipo C para que nuestros hijos nunca sufran de ansiedad con batería, es decir, siempre tengan sus dispositivos con batería suficiente. Y para terminar, también tenemos la posibilidad de instalar asientos calefactables, pero solo para las plazas laterales. ¿Y qué pasa con las plazas traseras del Ford Kuga? Pues vamos a verlo. En primer lugar, el acceso. Pues de primeras ya vemos que el ángulo de apertura tampoco es nada destacable dentro de su segmento, pero sí que es mejor que el que tenemos en el Toyota RAV4. Por lo tanto, si yo me coloco en esta posición, aprovechando este mejor ángulo, esta anchura y esta altura, pues sí que os puedo decir que me siento más cómodo a la hora de manipular cualquier cosa desde el interior, como es un cinturón de seguridad o lo que os decía antes, una sillita para niños. Eso sí, hay un punto importante, es que aquí la forma de esta tercera ventanilla del pilar C sí que tiene mayor inclinación, así que aquí el ángulo sí que me estorba algo más, lo cual al final penaliza la experiencia a la hora de realizar cualquier cosa desde el exterior. Y dicho esto, vamos hacia adentro y os cuento qué tal va despacio. Pues con el asiento delantero regulado para mi estatura, 1,80 m en el Ford Kuga, así vamos despacio. En primer lugar, para los pies tenemos mucho espacio, tanto en altura como en anchura. Puedo mover libremente los pies debajo del asiento. Para las rodillas, pues tenemos 3-4 dedos hasta llegar al respaldo. Si bien es verdad que este respaldo tiene aquí un rebaje en la parte central que permite aprovechar mejor el espacio disponible. Y para la cabeza, también aquí con el cabecero puesto en su sitio, pues aquí nos quedan hasta 2 dedos más o menos, a que sería menos altura disponible que la que tenemos el RAV4, si bien es verdad que aquí disponemos de un techo panorámico que hace que el techo se rebaje considerablemente. En cuanto a anchura, pues me pasa algo también muy similar a lo que me encontraba en el sub japonés, y es que estoy obligado a llevar siempre lo que es el brazo apoyado en la puerta. Puerta que, por cierto, quiero comentaros que en este caso me he encontrado una nota negativa, y es que en este caso la calidad de las puertas en su conjunto, en los materiales, en la construcción, es inferior a la que encontramos en la parte delantera, algo que por ejemplo no sucedía en el Toyota RAV4, y es un detalle de calidad que creo que es destacable porque, digamos, se reduce en calidad para los ocupantes traseros. Dicho esto, vamos ahora a la plaza central para ver cómo vamos despacio. Me coloco aquí y en primer lugar, lo que es el asiento sí me parece cómodo, algo también menos cómodo que las plazas laterales. El respaldo me sucede exactamente lo mismo, es notablemente duro. Y para los pies, pues aquí el espacio disponible es también inferior. Aquí, por ejemplo, tengo una ligera, digamos, protuberancia que me permite poner los pies, pero no me caben los pies por completo. Así que al final una posición cómoda es invadiendo el espacio de las plazas laterales. Y para la cabeza, que se me olvidaba, pues hasta llegar a la parte del techo, rebaja del techo, mejor dicho, tenemos unos 3 dedos. Así que yo creo que al final pasa algo muy similar que lo que sucedía en el RAV4. Aquí pueden viajar 2 adultos cómodamente y de usar la plaza central será esporádicamente y solo para un niño. Y para terminar, hablemos de comodidades, de equipamiento disponible para los ocupantes. Bueno, se me olvidaba una cosa importante, que esto es algo fundamental a la hora de diferenciar este coche del RAV4, y es que aquí la banqueta trasera es de tipo deslizante, con un bastante buen recorrido para modular así el espacio disponible aquí y en el maletero, y además también tenemos la posibilidad de reclinar el respaldo en una cantidad de regulaciones mayor que la disponible también en el Toyota RAV4. Quizás a lo mejor la posición por defecto es demasiado erguida, pero sí que nos permite una posición notablemente relajada para echarnos una cabezadita en cualquier viaje. Y ahora vuelvo con la parte de equipamiento. Aquí tenemos un reposabrazos, en este caso de un tamaño más comedido, pero sí que tenemos también doble portabebidas. Y aquí en la consola central tenemos la posibilidad de disponer de 2 salidas de aireación con regulación de la dirección, del caudal, además aquí con la posibilidad de cerrarla y abrirla. Calefacción con 2 niveles diferentes, a diferencia del RAV4 que solo tenía un nivel, activado o desactivado. Y para terminar, 2 puertos de carga USB tipo C.
Hora de hablar de maletero, otro de esos puntos fundamentales en todo coche de vocación familiar. ¿Y qué nos encontramos en el RAV4? Pues lo primero, apertura totalmente eléctrica para el portón, descubriendo así un espacio de carga que se va hasta los 520 litros. Tenemos una cortinilla que es enrollable y muy fácilmente extraíble para poder así aprovechar toda la altura disponible. La boca de carga de generoso tamaño, tanto en anchura como en altura. Una superficie de carga totalmente enrasada con la boca de carga, que además es una boca de carga situada en una posición algo más rebajada de lo habitual para permitirnos mayor facilidad, mayor simplicidad a la hora de introducir y extraer objetos, sobre todo cuando tienen un peso elevado y además hay que levantarlos del suelo. Y además tiene una forma muy regular, en la cual nos permite modular muy bien el espacio disponible. Este espacio además podemos ampliarlo utilizando la posibilidad de abatir los respaldos desde esta zona de aquí en proporción 60-40. Es verdad que a lo mejor en un coche de este tamaño y sobre todo con esta longitud en cuanto al maletero, echo de menos palancas o algún sistema eléctrico que nos permita abatir los asientos de una forma más sencilla para no hacerlo desde aquí o desde las plazas traseras, pero bueno, es una opción y ahí la tenemos. Y para terminar, una cosa que creo que hay que destacar en este maletero es el hecho de que, más allá de tener una superficie totalmente plana para el suelo, tenemos un doble fondo. Y aquí tenemos dos cosas que son importantes. Una, este espacio alojado aquí para poder llevar los cables de recarga, y otro, el hecho de encontrarnos una rueda de repuesto, algo que es ya muy difícil de encontrar en los vehículos, sobre todo en vehículos híbridos enchufables donde, por regla general, la batería se come la mayoría del espacio de carga. Así que creo que este RAV4 va bastante bien servido en cuanto a maletero. Vamos ahora a ver qué tal va el Ford Kuga. ¿Qué le haces a mi coche? Disculpe, caballero, pero esto es un Ford. Y es que quería aprovechar para enseñaros este detallito que tenéis aquí. Una protección de goma automática, que ya veis cómo sale, que nos permite proteger las puertas de nuestro coche y la del coche que tenemos al lado. Así nunca dañaremos ninguna de las puertas. Y ahora, visto esto, vamos con el maletero. Pues aquí lo tenéis. Lo primero que nos encontramos es apertura totalmente eléctrica para el portón, descubriendo así un volumen que va de los 395 a los 536 litros. ¿En función de qué os preguntaréis? Pues en función de dónde esté colocada la banqueta trasera, que os recuerdo que es deslizante, además de tener la posibilidad de inclinar el respaldo. Y eso hace, obviamente, que podamos modificar el volumen disponible. Además, también podemos abatir los asientos en proporción 60-40, como pasaba con el RAV4. Pero, a diferencia del modelo japonés, aquí sí que tenemos estas prácticas palancas para abatir los respaldos desde el maletero, haciéndolo de una forma mucho más sencilla y mucho más práctica. Eso sí, aquí no tenemos cortinilla enrollable ni extraíble. Bueno, sí es extraíble, pero esto es ni una bandeja ni nada. Esto es un textil que la verdad a mí no me gusta, es verdad que pesa poco, es muy sencillo, lo puedes guardar en cualquier sitio, pero a la hora de ocultar el equipaje, sobre todo pensando en el largo plazo, esto tarde o temprano acabará rompiéndose y permitirá que se vea todo en el interior. En cuanto al volumen del maletero en sí mismo, pues tenemos un maletero que también tiene una boca bastante ancha, tanto en anchura, valga la redundancia, como en altura, aunque ligeramente inferior a lo que encontramos en el SUV de Toyota. También tenemos una superficie de carga que está totalmente enrasada con la boca de carga y que es plana. La posición de este maletero pues es también muy buena, muy correcta. Si bien es verdad que tenemos una distancia que hay que salvar en todo caso cuando queremos introducir objetos con respecto al paragolpes, y a mí, digamos, me complica algo la manipulación de objetos desde el maletero. Y para terminar tenemos también un doble fondo, en este caso con la bandeja, si consigo extraerla, donde podemos llevar, aparte del kit antipinchazos, los diferentes cables de recarga, como podéis ver aquí. Eso sí, aquí no tenemos ninguna rueda de repuesto, como sí que tenemos, por ejemplo, en el caso del Toyota RAV4. Y para terminar, hablemos ahora de accesorios para, digamos, facilitar la vida aquí en el maletero. Pues tenemos aquí ganchos para sujetar la carga, también tenemos lo que ya os comentaba, las palancas para batir los asientos, unos huecos en los laterales y una toma de carga de 12 voltios, en este caso la tipo mechero. Así que, a diferencia del RAV4, más o menos tenemos lo mismo a la hora de equipamiento de confort. Eso sí, aquí perdemos el enchufe convencional. Una vez conocidas todas las características de estos dos SUV, llega el momento de ponerse en marcha y contaros cómo es su conducción. Pero antes de ello, detengámonos unos instantes en conocer sus motores, pues hay grandes similitudes, pero al mismo tiempo importantes diferencias. El Toyota RAV4 Plug-in Hybrid, con un precio que parte de los 47.500 euros,
hace uso de un motor gasolina de 4 cilindros, 2,5 litros y aspiración atmosférica que, en combinación con un motor eléctrico en cada eje, desarrolla 306 caballos de potencia máxima combinada. Este diseño permite además disfrutar de tracción total, algo que el Kuga no permite y que para según qué usos o climatologías puede ser determinante. La batería empleada por el Toyota tiene 18,1 kWh de capacidad, permitiendo con ello homologar hasta 75 km de autonomía eléctrica y pudiendo ser recargada a potencias de hasta 6,6 kW. Para el Kuga, disponible desde 46.072 euros, fuera apuesta también por un motor de 4 cilindros y 2,5 litros atmosféricos, pero combinados únicamente con un motor eléctrico para desarrollar 243 caballos de potencia máxima combinada. La tracción es 4x2 sobre el eje delantero y la autonomía máxima homologada es de 67 km en modo eléctrico gracias al uso de una batería de 14,4 kWh. Así que haciendo una comparación rápida entre números puros y duros, en el Kuga tenemos menos potencia, menos autonomía eléctrica, menos capacidad de batería y también una menor potencia de recarga al conformarse con 3,7 kW. Vistas las cifras y la clara diferencia existente entre ambos modelos, podríamos pensar que el Toyota RAV4 acaba de dictar sentencia. Sin embargo, esto es lo que dice la teoría, por lo que ahora sí vamos a ponernos en marcha y así descubriremos qué dice la práctica sobre uno y otro modelo. Llegó el momento de ponerse al volante de estos dos SUV híbridos enchufables para ver cuál nos ofrece la mejor sensación de conducción, cuál nos ofrece la mejor experiencia de conducción. Y empezamos, como pasa en toda esta comparativa, con el Toyota RAV4. Y estamos haciendo una conducción mixta, donde podemos valorar tanto lo que es la dinámica de conducción como el funcionamiento de la planta híbrida. Lo primero que os diré es que cuando pruebas un coche, te subes al otro y vuelves a en este caso el RAV4 híbrido enchufable, notas claramente la diferencia de prestaciones. Este motor híbrido enchufable sobrepasa los 300 caballos y la respuesta al acelerador es mucho más contundente. Este coche corre más, este coche te permite hacer adelantamiento de una forma más enérgica, más notable, pero además lo mejor de todo es que pese a compartir más o menos el diseño a nivel de propulsor, lo cierto es que creo que este motor está algo más refinado que el que instala el Ford Kuga y además está mejor trabajado a nivel de eficiencia porque el consumo que es capaz de conseguir este coche en conducción mixta es también mejor que el que tiene el Ford Kuga, porque en este coche es fácil moverse una vez que ya no tenemos batería, es decir, una vez que nos movemos en modo 100% híbrido, donde ya hemos agotado por completo la energía acumulada en las baterías, el consumo se queda alrededor de los 6,5 litros a los 100. He probado muchas veces este RAV4 híbrido enchufable y siempre me ha sorprendido, y creo que este coche además es una referencia en su segmento, porque pese al tamaño que tiene, pese a ese peso de alrededor de 2.000 kilos, es un coche híbrido enchufable que una vez que agotamos la batería sigue ofreciendo un nivel de eficiencia muy, pero que muy elevado. Ya os digo, en su categoría claramente es el coche que menos consumo consigue una vez que hemos agotado toda la autonomía eléctrica. Autonomía eléctrica que, por cierto, más o menos en condiciones reales de uso y priorizando algo más la conducción urbana, puede sobrepasar sin problemas los 65-70 kilómetros, acercándose así al valor de homologación. Así que para los que buscáis el menor consumo, la mayor eficiencia y sobre todo el máximo provecho de la autonomía eléctrica, sin duda el RAV4 se mantiene como una de las claras referencias dentro de esta categoría de SUV de tamaño medio. Pero más allá de esto, ¿cómo se comporta este coche en conducción de todo tipo, autovía y tal? Una cosa que me gusta mucho es que es un coche que, pese a no ser el mejor en cuanto a aislamiento del exterior, es un coche que trabaja muy bien, es un coche que está además bien filtrado con respecto al exterior. Para mi gusto peca algo de suspensiones blandas, es decir, si buscáis algo más de firmeza en este coche, os recomiendo que os vayáis al acabado GR Sport, porque ahí es donde vais a tener no un acabado realmente deportivo, pero sí ese plus de firmeza y de estabilidad que para los que os gustan los coches más duros, algo más deportivos, lo vais a valorar. Es un coche que prioriza la comodidad, el confort de los ocupantes y se nota. Es un coche con el que se puede hacer muchos kilómetros sin cansarte, los asientos son cómodos, está bien trabajado a nivel de aislamiento y todo, sobre todo la dirección, el tacto del sistema de propulsión es
lo suficientemente exterior, por decirlo de alguna manera, como para que no perturbe la conducción en ningún momento. Desde el punto de vista negativo, quizá lo único que me gustaría encontrarme en este coche algo más trabajado es la dirección, porque es una dirección que es muy artificial, está muy asistida además, y el feedback que tenemos de las ruedas delanteras pues es el justo y el necesario. Es decir, a la hora de hacer una conducción algo más rápida, algo más ágil, pues no es su punto fuerte. Y para terminar quiero hablar de un punto clave que es el tacto del freno. Y me gusta el tacto de freno de este coche porque tiene un feedback muy mecánico. Sobre todo cuando tenemos la batería sin energía ninguna, es decir, totalmente agotada, el feedback es muy bueno a la hora de regenerar energía. Además, con los diferentes modos de conducción podemos jugar con esa retención, con esa regeneración. Así que en definitiva, este es un coche que considero especialmente recomendable para los que buscáis la mayor eficiencia, el menor consumo, sacar el máximo provecho de la autonomía eléctrica, es decir, es un coche para usarlo el grueso del tiempo en ciudad y sacar rendimiento de esa autonomía eléctrica, pero que además una vez terminamos o queremos salir de la ciudad, es un coche que responde muy bien al uso en carretera, al uso en autovía, consiguiendo así que realmente este coche cumpla como todo en uno, como híbrido enchufable que podemos usar como eléctrico en el día a día y como híbrido convencional en largas travesías, en largos viajes, con mucha carga, y ahí el consumo, la verdad que no se va a resentir en ningún momento. Es decir, a más peso, obviamente consumiremos más, pero nunca vamos a llegar a esos consumos un poco locos que vemos en otros híbridos enchufables, donde es fácil ver cifras de 8, 9 o 10 litros una vez agotamos la energía que hay en las baterías. Cambiamos de montura y nos ponemos ya al volante del Ford Kuga híbrido enchufable. Y como pasaba con el RAV4, os voy a empezar contando por el motor. Y en este caso tenemos un propulsor que a nivel técnico tiene un esquema muy pero que muy similar al del sub japonés. Tenemos un motor 2500 gasolina asociado a dos motores eléctricos y una transmisión que es un tren epicicloidal. Es decir, es una construcción muy pero que muy similar a la que emplea Toyota en el caso del RAV4 híbrido enchufable. Sin embargo, aquí la batería tiene una menor capacidad y la potencia final del conjunto también es diferente, pero aquí superamos ligeramente los 240 caballos. ¿Esto quiere decir que tenemos una diferencia en prestaciones? Pues sí, este motor, digamos, no anda tanto como el del RAV4, pero aún así ya os adelanto que tenemos un empuje muy contundente, tenemos también una capacidad de personalizarlo a través de los diferentes modos de conducción y en definitiva, en el 95% de los usos ya os digo que no vas a echar de menos en ningún momento potencia ninguna. Es decir, esa diferencia que hay de unos 60 caballos realmente en el uso diario, y ya os digo, en el 95% de las situaciones de conducción no lo vas a echar de menos. Lo que sí puede marcar las diferencias es la diferencia que tenemos en cuanto a consumo de combustible y autonomía eléctrica, ya que este coche es menos eficiente que el modelo de Toyota y además también tiene una batería de menor capacidad, lo cual, digamos, le obliga a hacer una autonomía ligeramente inferior. En circunstancias reales, en este coche nos moveremos en torno a 50-55 kilómetros en modo 100% eléctrico. Y el consumo de combustible, lo normal es que se sitúe ligeramente por encima de los 7 litros. No es una diferencia abismal con respecto al Toyota RAV4, evidentemente, pero sí que acumulando kilómetros esa diferencia en cuanto a gasto de carburante y en cuanto a autonomía, sobre todo en cuanto a capacidad para movernos en modo 100% eléctrico, sí que puede ir marcando las diferencias. En cuanto a dinámica de conducción, chasis puesta a punto, pues este coche, ya os adelanto que me parece un coche cuyo chasis está más orientado a disfrutar de la conducción. Es un coche algo más firme que el Toyota RAV4, y eso que no estamos en un acabado deportivo, porque al igual que pasa con el RAV4 también tenemos en este caso en el Ford un acabado ST-Line que nos permite disfrutar de una puesta a punto algo más deportiva sin llegar a ningún extremo, con una suspensión más firme, una menor altura, es decir, ahí tenemos una puesta a punto algo más dinámica, pero no esperéis, como pasa con el Toyota, nada fuera de lo normal. Pero sí que me parece que este coche se asienta mejor en las curvas, tiene una dinámica de conducción algo más elaborada y, por decirlo de alguna manera, es un coche a lo mejor ligeramente menos confortable, pero sí que te ofrece una conducción, para mi gusto, mejor, sobre todo si te gusta conducir y te gusta hacer todo tipo de carreteras, no solo autovías.
Por contra, es verdad que la capacidad de filtrado me parece inferior a la que tiene el Toyota, es decir, el Toyota irregularidades como pueden ser un resalto, baches, la filtra de mejor manera y sin embargo el aislamiento acústico de este coche también es superior. Así que tenemos claroscuros entre un modelo y otro. Creo que el Toyota es un coche más cómodo para sobre todo hacer largos viajes porque su suspensión es más blanda, es más cómoda, filtra mejor. Sin embargo, este coche, si te gusta sacar y exprimir más el coche a nivel de conducción, creo que es un vehículo que vas a disfrutar más. Por contra, también está algo más penalizado en cuanto a prestaciones y consumo. Así que ahí vienen las diferencias. ¿Cómo pasa con el Toyota? El punto más mejorable está obviamente en la dirección. Y es que es en la dirección donde encontramos a lo mejor el punto que creo que debería trabajarse más en este tipo de coches, porque es una dirección que si bien tiene una desmultiplicación y una asistencia algo menos decidida con respecto a la que encontramos en el Toyota, lo que sí me encuentro es una desconexión bastante superior a la que también tiene el RAV4. Es decir, es una dirección que me gusta más a la hora de conducir, que tiene una asistencia más natural, pero en cuanto a información de lo que pasa con las ruedas delanteras, creo que cojea más que la que tiene el Toyota RAV4. Y el freno, pues creo que también es un freno muy bien conseguido, el tacto es bueno a nivel mecánico, la regeneración no te ofrece ahí un feedback que sea extraño al pie, no tenemos un recorrido que vaya variando en función de la carga, así que en este caso también un punto positivo en ese punto. Y además, como pasaba también en el SUV de Toyota, tenemos capacidad para regular el comportamiento del vehículo, de la dirección, del sistema híbrido, de la transmisión y de la regeneración en función de los diferentes modos de conducción. Pero, lo dicho, hay diferencias sutiles, pero a la postre importantes en cuanto a nivel de conducción y sobre todo en cuanto a autonomía eléctrica y consumos que a la hora de sacar la calculadora habrá que tener en cuenta. Y llegamos al final de este vídeo y por lo tanto al momento de responder a la pregunta que os lanzaba al principio. ¿Cuál de estos dos SUV híbridos enchufables es mejor compra? En el caso del Toyota RAV4 tenemos un coche primeramente que es más confortable. En segundo lugar, que también tiene más espacio interior, sobre todo en el maletero. Y por último, que tiene un motor híbrido enchufable que mejora al Kuga en cuanto a prestaciones, en consumo de combustible, también tiene mayor autonomía eléctrica, pero sobre todo que está cubierto por una garantía de hasta 15 años. Por su parte, en el caso del Ford Kuga, nos encontramos con un coche que destaca por tener un comportamiento dinámico superior, también por tener un apartado multimedia bastante superior al que ofrece el RAV4, unas mejores plazas traseras y también un motor híbrido enchufable que, si bien no llega al nivel del de Toyota, sí que podemos considerarlo como su mejor alternativa hoy por hoy. Así que, dicho esto y teniendo en cuenta la escasa diferencia de precio que hay entre ambos modelos, tras lo visto hoy en esta comparativa, nuestro ganador de hoy es el Toyota RAV4. Amigos, ponemos fin a este vídeo, espero que os haya gustado, dadnos un like, suscribiros al canal y nos vemos en la siguiente prueba o comparativa. ¡Hasta la próxima!